Muy buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema acerca de los estímulos y respuestas de los invertebrados. Más que todo este tema tiene que ver con el sistema nervioso de aquellos invertebrados, ¿verdad? Aunque cada uno de ellos pues es diferente, unos se asemejan a otros, al igual que su sistema también, como lo veíamos, respiratorio, su sistema pues más que todo vascular, y ahora más que todo vamos a ver el sistema nervioso de estos y vamos a ver cada parte también de algunos animales invertebrados y cómo está compuesto lo que es su sistema nervioso, ya que más que todo por el medio que nos rodea, todos los seres vivos desde su interior están en constante cambio y sus características pues modifican en sí lo que es cada una de las modificaciones, y a eso se le llama estímulo, y puede también ser lo físico, como por ejemplo los sonidos, la luz, la presión o la temperatura o el tipo de químicos con lo que la acción también de las toxinas que ellos tengan. Por ejemplo, si hablamos de los animales que se encuentran en el mar, estos tienen una respuesta hacia lo que es algunos tóxicos que pueden dañarle su ecosistema, ¿verdad? Cuando fábricas pues desechan sus tóxicos, entonces ellos tratan de mejor trasladarse a otros lugares. Entonces esa es su respuesta hacia este contaminante. Y también pues la respuesta se desarrolla con diferentes estímulos, lo que se llama también este comportamiento que tienen los animales. Muchas veces nosotros hemos notado algunos animales que a los niños pequeños empiezan a molestar, ¿verdad? Por ejemplo, si hemos notado las hormigas, cuando ellas van caminando y alguien les tapa el camino que ellos están llevando, ellos tratan de buscar a dónde ir. Entonces, ese sería un estímulo y una respuesta para estos animales. Este proceso pues, de respuesta y estímulo implica también no solo el hecho de la existencia de los mismos, sino también la presencia de un receptor con la capacidad de captar lo que es este estímulo, y es donde también se genera esta respuesta en el sistema nervioso y este sistema también endocrinio. Este sistema nervioso pues percibe lo que es ese estímulo y responde a ellos. Además pues a través de estos impulsos lo que hace este sistema nervioso es que más que todo actúa a través de lo que son las hormonas, que son también sustancias producidas por las estructuras. Estas son especializadas en las glándulas para estos animales. De igual manera, como les mencionaba, existe lo que es un receptor sensorial, que esta es una estructura especializada, puede ser también una célula o un organismo especializado. En los organismos más evolucionados pues se da y es capaz también de lo que es formar, percibir y responder a este tipo de estímulos. También pues pueden ser como tanto estímulos internos como estímulos externos, o los que son sometidos más que todo a un organismo. Los receptores les permite así al organismo monitorear las condiciones del ambiente, por ejemplo, que esto les rodea, y pues también los puede, por ejemplo, mover hacia otros lugares, porque también esos tienen ciertas características principales, ese tipo de estímulo y respuesta, como lo que es la excitabilidad, que corresponde a lo que es la capacidad de reaccionar más que todo de estos animales cuando reciben lo que es un estímulo. Esta reacción, pues más que todo a la recepción de los estímulos y su transmisión, hace que estos produzcan una respuesta apropiada a ellos. Además, también se da la selectividad, que más que todo corresponde a lo que es una especialización en funciones, por lo cual esto es imposible en algunos, más que todo, receptores, como lo que es estos, más que todo se encarguen de lo que es percibir estímulos de uno u otro tipo. Por ejemplo, las plantas
son los receptores. Si dejamos a un lado los animales, las plantas son los receptores encargados de percibir lo que son los estímulos, que no son los mismos que también perciben los cambios del pH en el suelo. También otra característica es la sensibilidad, que corresponde también a lo que es la capacidad que tienen los receptores de responder en sí a una baja intensidad de estímulo. Entonces ya se da como esa sensibilidad, hasta nosotros lo hemos sentido, ¿verdad? Que también los vertebrados también tenemos, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. De igual manera, pues lo que es la adaptación, que eso significa que los estímulos son continuos y la percepción que tienen los receptores entran en sí, disminuye, y estos se adaptan a lo que son los estímulos, por la razón que cuando estos perciben lo que es un fuerte olor, por ejemplo, al entrar a una habitación, estos tienen y no logran lo que es captarlos. Sin embargo, si alguien más entra a la habitación, sus receptores olfáticos sí lo perciben. De igual manera, existen gran variedad de lo que es los receptores sensoriales, y estos pueden clasificarse de acuerdo a su posición y tipo de respuesta, la motora y la secretora. Más que todo esto se produce también donde los receptores en sí pueden clasificarse de acuerdo también, dependiendo de su procedencia, de la información. Por ejemplo, los extrarreceptores, que se encargan de monitorear al ambiente externo, más que todo de este tipo de estructuras, para que éstas les permiten sí a los organismos pues desplazarse en un ambiente externo. Y también pues esto les permite a unos que tengan lo que es el cambio en sí, donde a la misma vez pues esto les permite el monitorear al ambiente, y esto pues a las estructuras del organismo permite también desplazarse y que identifiquen las fuentes de alimento que éstas tengan, donde pueden reconocer el apareamiento también y conocer el entorno. También se tienen lo que son los intrarreceptores, que se encuentran ubicados en el interior del organismo y responden a los cambios más que todo de condiciones del medio interno que los rodea. Como por ejemplo lo que es el pH y lo que es la temperatura en sí corporal que estos tengan, donde esto les permite a lo que es el organismo mantener las condiciones de equilibrio y necesarios para su funcionamiento. Estos pues son normales, se podría decir, donde en los animales que son intracelulares, pues se clasifican también a su vez en propirreceptores, que informan acerca de las orientaciones del cuerpo y el espacio, de, por ejemplo, las posturas, y están ubicados en lo que son los moluscos, los tendones y las articulaciones, y también en los vicerreceptores, que estos son o se presentan únicamente en animales que informan acerca de una actividad visceral. De igual manera, también se tiene lo que es la clasificación según el tipo y función de estos estímulos, donde el animal pues percibe de acuerdo, por ejemplo, de los mecanorreceptores, que estos reaccionan a un estímulo debido también a mecanismos como es el tacto, la presión, la gravedad, el movimiento que se tenga y también la audición. También se tiene lo que son los quimioreceptores, que son aquellos que responden en sí a cambios químicos externos como el cambio del pH, el agua, o internos. Por ejemplo, en este caso también algunos animales que sienten el ambiente más denso, que si hay mucho calor o mucho frío, estos se trasladan a otro lugar para poder sobrevivir, ¿verdad? Este estímulo que estos tienen y el cambio de temperatura que ellos sienten a un lugar. Por ejemplo, en el agua, a veces sienten que el agua está muy caliente, entonces los animales pues se trasladan a otro lugar.
el cambio pues de esta concentración de sustancias, eso se ve lo que es en su sangre, ¿verdad? En la sangre donde estos sienten esta presión. Y también lo que son los termorreceptores. Estos responden a cambios a nivel de temperatura también en lo que es el medio externo e interno. Por tanto, permite detectar el frío y el calor con mayor, más que todo, mayor facilidad, en el cual pues estos, por ejemplo, los más que todo esto se deriva a lo que son los animales que hacen un cambio y que se describe en sí lo que es sus cambios, como por ejemplo los termorreceptores, que son los grillos, por ejemplo, o también los zancudos, que estos tienen ciertas antenas y les permite sentir lo que es el cambio de esa temperatura, y de otros animales, ¿verdad? Que les permite pues sentir este cambio. También lo que son los animales nociceptores, que se encargan en sí, más que todo estos de percibir, responder en sí al dolor, por lo que permiten detectar daños físicos y químicos que ocurren en los diferentes tejidos que conforman lo que son los organismos. Es decir, si alguien pues o algún otro animal lo daña, este lo siente y trata de huir, trata de escaparse, ¿verdad? Y también por último están los fotorreceptores, que estos más que todo reaccionan a la radiación luminosa, por lo que permite también percibir imágenes, formas y también colores a estos fotorreceptores. Los organismos que han desarrollado también estos sistemas nerviosos sensoriales que van desde más que todo unidos entre sí, que son los receptores, que son las células receptoras, hasta la estructura y un sistema especializado como lo que son los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el endocrinio. Pues estas estructuras también son especializadas y se observan particularmente en los invertebrados, y a pesar de esto los invertebrados pues también existe este sistema nervioso como también en los vertebrados, y tienen una estructura pues más que todo más sencilla en los invertebrados. Estos también pues dan en el organismo lo que más que todo estos presentan un sistema nervioso que están presentes en los centros de elaboración de estas respuestas, y estas son estructuras más que todo especializadas como el cerebro, que reciben también la señal que esta es enviada por los receptores sensoriales y traducen lo que es una respuesta adecuada a esto. Esta respuesta es ejecutada en sí a través de los efectos que son más que todos los órganos capaces de emitir lo que es la respuesta. Los animales pues dan una respuesta y puede ser, por ejemplo, motora, cuando implica lo que es un movimiento, y los órganos más que todo efectores, que son los músculos, o secretores, cuando implican lo que es la secreción o alguna otra sustancia de los órganos y efectos de las glándulas endocrinias. En el caso de los organismos que carecen de un sistema sensorial, estos son complejos como lo que son los hongos, organismos unicelulares y algunos invertebrados, que estos dan respuestas, así como pueden ser los tipos de estos animales, donde pues forman en sí lo que son este cambio que sienten, ¿verdad? Y más que todo este estímulo que ellos deben de tener con una respuesta. Por ejemplo, la clasificación de esto pues son los tastismos, que consiste en acercarse, el tastismo positivo o también alejarse, el tastismo negativo de la fuente de este estímulo. Existen, por ejemplo, los fototactimos, que dan respuesta a la luz, o los quimiotactimos, que dan respuesta a la presencia de sustancias en el medio. Y también está el atropismo, que se produce en lo que son las plantas, y estos ocurren en las hormonas
que reaccionan entre sí. Esto da una respuesta a un estímulo externo, dando lugar a lo que es, por ejemplo, a estos procesos de crecimiento e inclinación en los tallos que se tiene. Cuando también la planta crece, lo que hace esta pues en dirección hacia el estímulo o de inclinación en los tallos. Esto puede ser los tropismos positivos y pues también da una forma de movimiento a lo que es la planta. De igual manera, las nastías, que son respuestas producidas por formar al pasajero, por ejemplo, las plantas también, que son los órganos como las hojas, el tallo y todo ese proceso, ¿verdad? De igual manera, estas membranas celulares presentan lo que es una estructura molecular o receptora en la membrana, donde estos receptores, como son proteínas que son capaces de reconocer cambios en sí a los factores fisioquímicos que constituyen el lugar el cual encuentran, pues así como ejecutar labores y reconocer que otras células y otros organismos también forman lo que es estos organismos. De igual manera, las células de los organismos pluricelulares, que son muchas células que se comunican a través de estas sustancias presentes en el medio externo, al igual que en los organismos unicelulares. La membrana pues celular presenta lo que son receptores que se encargan en percibir lo que son las señales fisioquímicas, estas provenientes del medio exterior, y existen tres tipos de comunicación. Por ejemplo, el tacto celular, que es a través de la médula soluble, que se encuentra en forma permanente, ¿sí? A través de la célula. Más que todo pueden ser también, por ejemplo, la hormonas, que también juegan un papel importante para estos animales, de crecimiento, y también se tiene lo que es un contacto celular con moléculas que hacen de la estructura en sí de la membrana a otra célula. Y por último tenemos lo que es el contacto de la célula con moléculas que se encuentran siempre en la matriz celular. De igual manera, pues vamos a ver lo que son algunos animales y su sistema nervioso, el cual nos va a ayudar a comprender cómo están más que todo estructurados y cómo estos reaccionan, ¿verdad? Así que lo vamos a ver a continuación. El estímulo-respuesta de los invertebrados son aquellos que no presentan columna vertebral y pueden presentar diversas formas. Poseen sistemas nerviosos muy variados, como neuronas ubicados en ganglios nerviosos dispersos por el organismo. En los invertebrados más complejos, como los moluscos y los artrópodos, hay perfeccionamiento en los sistemas nerviosos. El tejido nervioso más desarrollado está conformado por diferentes tipos de neuronas y células de protección o células gladiales. Los invertebrados también presentan este sistema nervioso mucho más simple que los vertebrados, pero que cumplen funciones esenciales para conseguir alimento, defensa y reproducción, entre otros. Los componentes básicos de este sistema nervioso en los invertebrados son células especializadas, que pueden ser de dos tipos: neuronas, capaces de recibir este estímulo y convertirlos en impulsos eléctricos, que a su vez son transmitidos hacia los centros de elaboración, y los sistemas efectores, como lo que son los huesos y músculos. Las células gladiales, que se encargan de proteger a las neuronas, brindándoles así el sostén y parte también de la alimentación. Todos los sistemas nerviosos, incluidos los más primitivos, presentan lo que son las neuronas y dan forma a lo que son numerosos tamaños y también complejidad de organización. Algunos de estos son por ejemplo, los crustáceos, que presentan un sistema nervioso conformado por ganglios
En algunos casos presentan cerebros conectados en un ganglio vertebral ubicado por debajo del estómago, y estos forman lo que es parte del cordón nervioso. También tenemos los que son las esponjas. Estos carecen de sistema nervioso y perciben también presión y contacto, que son poco especializados entre ellos. Este sistema nervioso que no presentan, ya que no poseen lo que es un cuerpo en sí donde puedan tener este sistema nervioso. Además, no tienen lo que son las neuronas y tampoco lo que es el tejido, que no es desarrollado en ellos, dándoles así una minoría en su forma y relación con este estímulo y respuesta. Es decir, ellos se quedan estáticos hacia un estímulo que estos tengan. No tienen respuesta hacia la reacción de otros animales o otros individuos que los quieran atacar, alimentar o de su ambiente. También tenemos los que son los celentaros, que son presentados en una red difusa compuesta por neuronas conectadas entre sí a través de todo el cuerpo del organismo. Además, estas presentan lo que son las células especializadas para percibir el contacto en sí entre estos y los cambios también químicos que se puedan tener en su entorno. Algunas medusas presentan receptores especiales para la luz, como los llamados ocelos, y también el equilibrio, como los estantocitos. La decisión química, que es el olfato, y el contacto silicio sensoriales, que estos también tienen. Luego tenemos lo que son los planktoninos. Además de estos, presentan una red de neuronas que tienen cordones nerviosos longitudinales que se conectan a un ganglio cerebral localizado en la región cefálica. Presentan una prolongación a los lados de la cabeza, denominados auriculares o aurículas. Bueno, ya vimos lo que es algunos animales invertebrados y su sistema nervioso. Vamos a quedar hasta acá y vamos a ver un nuevo tema mañana. Gracias.